Hispan TV por algún motivo le daba voz a discursos de izquierda, sí, y te voy a escribir por qué. Porque la izquierda lucha contra el imperialismo estadounidense, la izquierda a la que le da voz Hispan TV, no me la va a dar a mí. Pero le da voz a la izquierda que lucha contra el imperialismo estadounidense. ¿Te acuerdas cuál era el grito de la revolución islámica cuando derrocó al Shah de Irán y puso en el poder al Ayatollah Khomeini? Muerte a América, muerte a los Estados Unidos, Death to America. ¿Cómo se describía a los Estados Unidos como el demonio en todas las alocuciones de Khomeini y luego de Jamenei, que es el que lo heredó? Ponen un presidente de cuando en cuando, la gente finge que vota, pero el que decide principalmente es el jefe del Consejo, me parece que es no me acuerdo cómo se llama el organismo, pero el jefe, el impresionante es Jamenei. Entonces, si luchas contra Estados Unidos, ellos te ven como tu amigo y te van a apoyar. Y la izquierda hace exactamente lo mismo. Uno de los ideólogos de Podemos, que es Jorge Bestringe, tipo que empezó su andadura política como nazi, y luego se pasó a la falange, luego se pasó al fascismo, luego se pasó al liberalismo, luego saltó al conservadurismo y luego se volvió comunista para terminar en Podemos. Tú sabes, lo que se llama gente de principios. Y Jorge Bestringe habla de la revolución islámica, de la lucha islámica contra el imperialismo como un aliado de la izquierda. De la izquierda como la entiende él en este decurso de rutas ideológicas misteriosas y extrañas. Él fue el brazo derecho de Fraga en un momento dado, imagínate, en el PP. Fraga, el heredero directo de Franco. Entonces, esa es la unión perversa entre la izquierda y la revolución islámica. Algunos en la izquierda ultra izquierda, en la izquierda leninista, en la izquierda revolucionaria, la izquierda divina, que le decía un amigo, creen que los islamistas son sus aliados. No se dan cuenta que en el momento en que derrocaran a los Estados Unidos, los primeros que pasarían a hacer fila para ser colgados en grúas serían Pablito Iglesias, Jorge Bestringe, Juan Carlos Monedero y toda esa panda. Tienen alucinaciones. No hay que olvidar que son herederos de Lenin, quien va a Rusia en un tren sellado, enviado por los alemanes para sacar a Rusia del conflicto de la Primera Guerra Mundial, y así que Alemania pudiera ganar la Primera Guerra Mundial. Y a Lenin le importaba un pito que Alemania ganara mientras él pudiera conseguir el poder. Es exactamente la misma lógica. Principios. Yo soy distinto y yo creo en los principios.